Entes políticos no es, sino a todo un sentido, a todo un país, pero cuando el narcotráfico está detrás, golpea a toda la región. Un minuto de silencio pidió en memoria de las víctimas del narcoterrorismo. En este momento interviene la legisladora María Fernanda Astudillo. Terror de salir a las calles, por la crítica situación que vive el país. Quiero expresar mis condolencias a las familias que han perdido sus seres queridos, a las familias de los policías y a la familia del joven machaleño Nick Paul Jaramillo, que perdió la vida en manos de un desalmado, que por robarle su teléfono celular le propinó varias puñaladas por la espalda el pasado 1 de noviembre. Señor Lasso, medios de comunicación, legisladores, ya basta. Basta de jugar con la vida de las familias ecuatorianas. Basta de seguir con la misma muletilla de siempre, como la culpa es de Correa, los que nos gobernaron hace 10 años, y demás frases que lo único que demuestran es lo mediocre que son. El Ecuador ya no es el mismo de antes. Hay una psicosis colectiva que día a día nos mantiene en alerta. Los ecuatorianos vivimos en un estado permanente de miedo y de terror. Ya no se puede vivir como antes. Todo esto gracias a la inoperancia, a la ineptitud del gobierno nacional, del gobierno del encuentro del señor Guillermo Lasso. Un gobierno que solo se ha encontrado con la inseguridad, con el desempleo, con la falta de medicina, con la falta de presupuesto para la educación y muchas otras cosas más. Yo me pregunto, ¿por qué no actuaron? ¿Por qué no actúan? ¿Por qué dejan que las cosas se empeoren cada día más y más? ¿Por qué dejan que se sigan perdiendo vidas? Y les pregunto, colegas legisladores, ¿de qué han servido los estados de sección del gobierno del encuentro? Para resumirles, han sido 10 estados de sección sin norte ni sur, y que lo único que hacen ratificar es la grave conmoción interna que vive el país. Señor Lasso, el estado de sección es una herramienta, la estrategia, la política pública y el presupuesto lo tiene que implementar usted. Deje de lanzar lodo con ventilador y culpar a todos. Implemente políticas públicas que eliminen, por ejemplo, el hacinamiento carcelario, que dote recursos a la Policía Nacional, que mejore la infraestructura carcelaria, que fortalezca el control de los reos y elimine nexos y mafias en los pabellones de las cárceles. Y si le quedó grande el puesto, renuncie, váyase a su casa o vayámonos todos, pero esto tiene que parar. La Asamblea Nacional, en forma concreta mi bancada, Unión por la Esperanza, ha aportado con leyes importantes y necesarias para combatir el crimen organizado. Desde el 22 de agosto entró en vigencia la ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza. Estos aportes justamente apuntan a que la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria pueda tener un mayor respaldo en la protección de los derechos, libertades y garantías ciudadanas. Asimismo, se pueda precautelar el derecho a la seguridad integral de todos los habitantes. Sea sincero, señor Lasso, y diga a los ecuatorianos que su gobierno no tiene la capacidad para utilizar los recursos legales y constitucionales que la Asamblea le hemos otorgado. Ustedes deben gobernar, deben tomar decisiones y si hay un problema, resuelvan y si no pueden, ofrezcan disculpas. No podemos seguir tolerando que ciertos efectivos de la policía estén involucrados en economías ilegales como el contrabando, asesinatos, microtráfico y demás irregularidades. Así como tampoco podemos seguir tolerando que nuestra policía no tenga ni siquiera combustible para los vehículos, chalecos antibalas, que mientras los policías tienen armas, los delincuentes tienen fusiles, que mientras los delincuentes tienen balas hasta para regalar, nuestra policía les dotan con 24 balas.
No es posible que la proforma presupuestaria que usted acaba de presentar reduzca 6 millones de dólares a la Policía Nacional. ¿Acaso, le pregunto, colegas legisladores, no es suficiente la muerte que ha dejado la crisis de inseguridad? 3.538 muertes violentas de lo que va del año, más de 400 asesinatos de personas privadas de libertad. ¿Acaso no es suficiente esto? Señor presidente, con su autorización, si puede reproducir un video. Gracias. Con su autorización, señor presidente, procedemos con la reproducción solicitada. Muchos me dicen, ¿y cuándo, presidente, usted emula a otros países donde los tiran al piso a comer polvo y piedra y son amenazados de no darles alimentos? Para mí y para nuestro gobierno, esas son violaciones a los derechos humanos. Y nosotros pondremos orden y seguridad respetando la integridad de aquellos seres humanos que también tienen derechos. Y cuidado con apelar a los derechos humanos para solapar la delincuencia. Porque primero están los derechos humanos de los 18 millones de ecuatorianos que quieren dormir en paz, salir y volver a casa tranquilos. Gracias, señor presidente. La verdad que da vergüenza ajena a los videos del presidente Lasso. Es sorprendente cómo ha venido cambiando el discurso. En un principio dijo que los presos en otros países son amenazados con no recibir sus alimentos, que eso es una violación a los derechos humanos, que las personas privadas de la libertad también tienen derechos. Cuenta con minutos, asambleísta. Gracias, señor presidente. Qué falso, ¿no? Ahora dice todo lo contrario. Palabras textuales del presidente Lasso, 1 de noviembre del 2022. Y cuidado con apelar a los derechos humanos para solapar la delincuencia, porque primero están los derechos humanos de los 18 millones de ecuatorianos. Cuánta incoherencia, cuánto importunismo. Y algunos legisladores aquí presentes apoyan irresponsablemente y aplauden la propaganda del régimen. ¿Es o no es improvisación del gobierno haber cambiado en menos de un mes 5 autoridades? Cambiaron a Bernardo Ordóñez, secretaria de los Derechos Humanos, cambiaron a Alexandra Vela, cambiaron a el ex legislador Francisco Jiménez, cambiaron a Patricio Carrillo y cambiaron al coronel y han puesto al coronel Juan Zapata. Vuelvo a repetir. El que se debería renunciar es usted, señor Lasso, es usted, el puesto le está quedando grande. Finalmente, la conmoción interna y la grave situación política que se corrobora cada día que pasa, los legisladores debemos recordar que la Asamblea Nacional tiene la legitimidad de activar el artículo 130, numeral 2 de la Constitución. Es hora de pensar en los ecuatorianos y no en los intereses de las organizaciones políticas. Que el Ecuador decida si quiere que este gobierno continúe o que nos vayamos todos a la casa. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Muchas gracias.